Hola a todos, les damos la bienvenida a disfrutar un tiempo juntos con Papá. Comunidad Cristiana de Fe. Hermosa familia de amor y fe, bienvenidos hoy. Gracias por estar aquí acompañándonos en este lugar. Una sonrisa con los ojos, a ver, todos los que estamos presentes aquí, no vemos nuestras bocas, pero podemos sonreír. Y allá ustedes, la iglesia en línea, la iglesia que está detrás de los dispositivos, del televisor, donde estén ustedes en este momento acomodados, de verdad, bienvenidos a nuestra celebración. Vamos hoy con todo nuestro corazón a alabar a nuestro Señor. Hoy aquí nosotros estamos muy animados, hoy aquí nosotros estamos felices. Entonces, en esta tarde, en esta mañana, o cuando tú puedas ver esta emisión, tú vas a saber que el Espíritu Santo que está aquí, está allí también contigo. Entonces vamos a iniciar. Yo quiero que se coloquen de pie porque vamos a experimentar de verdad lo que el Señor ha prometido que hará en esta tarde en nuestras vidas. Y hoy ustedes querrán regresar a este lugar, a seguir recibiendo de eso que Dios está dando. Y tú también vas a querer estar aquí. Pero por ahora que estás allá, disfruta de este tiempo que el Señor nos va a regalar. Yo quisiera animarles con tantas cosas que hay en mi corazón a que alabemos al Señor de una manera extravagante, extraordinaria, como nunca antes. Pero la única persona y lo único que puede animarlos a ustedes, así como me animó a mí, es la misma palabra. Y estoy emocionada por eso, muy emocionada. Y yo les voy a leer unos encabezados hermosos que tienen unos salmos. Ustedes saben que los salmos fueron escritos por personas en momentos de tristeza, de mucha alegría, como ellos se sentían en ese instante, como ellos se sintieran en ese momento, ellos expresaban, porque tenían la libertad de expresar sus emociones. Y cuando el salmo empieza con algo emocionante, con algo de cantemos al Señor, a veces termina con algo, Señor, pero me duele, y termina al final siempre termina el salmo alabando al Señor. Pero les voy a empezar, vamos a ponerle atención a estos salmos para que cuando entremos en el tiempo de la alabanza ya nuestros corazones estén ya llenos, hinchados, pues llenos de lo que Dios quiere, de la plenitud, de la presencia de Dios que nos embarga, porque somos sus hijos, porque somos su casa, porque somos la morada de Dios. Dice el Salmo 92. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad, al son del arpa, de 10 cuerdas, de la melodía, de la lira, de los platillos, de la guitarra eléctrica, de las 2 guitarras, del piano, al son de las voces. Es bueno alabar al Señor. Otro titular, el Salmo 97, dice lo siguiente: el Señor es el Rey. Que te alegren las costas más lejanas, nubes oscuras lo rodean, la rectitud y la justicia son su cimiento. Otro titular, ¿cierto? Vamos a mirar otro titular. Dice: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos con Él en acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un Rey sobre toda la tierra. Otro encabezado dice lo siguiente: el Señor, Salmo 97, el Señor es Rey, que se goce la tierra, que se alegren las costas más lejanas. El Señor es Rey. ¿Qué me dicen del Salmo 100? El Salmo 100 dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan delante ante Él cantando con alegría, reconózcanle que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Salmo 98. Aclamen al Señor, habitantes de la tierra. Porrumpan en alabanzas y canten con alegría. Canten alabanzas al Señor. Paola dice aquí, al Señor con arpa. Hermanos que están aquí en este momento, toquen la alegre sinfonía. Dancemos al Señor. Hoy hace tiempo que no nos veíamos, hace tiempo que queríamos
alabanza es un arma poderosa en nuestras manos. Iglesia, hoy coge la alabanza como una espada, en verdad y con inteligencia. Vamos a cantar con nuestros corazones llenos de gratitud. Y tú allá donde estás, tú allá donde te encuentras en tu casa, también levántate y alaba al Señor. Hay muchos motivos para hacerlo. No importa cómo te encuentres en este momento, no importa que de pronto no la estés pasando tan bien. Te pido que hagas la prueba. Te pido que en medio de lo que tú estés experimentando en tu vida en este momento, tú puedas. Y para todos los que estamos aquí presentes, si usted vino hoy, es porque de pronto está muy agradecido con Dios por algo, ¿verdad? Vamos a reunirnos, vamos a alabar juntos. O de pronto viniste porque definitivamente hay muchas cosas que están pasando en tu vida y necesitas la mano de Dios y la intervención divina. ¿Estás allá o estás acá? Vamos a alabar al Señor con todo lo que somos, con todo lo que pensamos. Deja tus cargas. Cerremos los ojos un segundo. Señor, en esta hora, Señor, nos olvidamos, Señor, de nosotros mismos. Queremos olvidarnos de nuestras cargas. Queremos dejar atrás todo lo que nos agobia, Señor. Y queremos adorarte a ti con todo nuestro corazón. Queremos adorarte con nuestras manos levantadas, Señor. Queremos agradecerte, Señor, con nuestros corazones, Señor. Queremos que recibas hoy toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Solo tú, Jesús, Rey de los cielos, que toda rodilla se doble delante de ti. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Cantemos entonces, familia. Cantemos allá, familia. Familia de amor y fe. Cantemos donde estamos y cantemos aquí. Siempre a Dios sea la gloria y la honra hoy. Para siempre a Dios sea la gloria y la siempre a Dios sea la gloria y la honra hoy. Para siempre a Dios sea la gloria y la que estás haciendo y gracias por lo que seguirás haciendo, porque ciertamente el Señor seguirá haciendo. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar.
nosotros vamos a decir, mi Dios hará. Aunque el monte nos diga, no vas a pasar, tú y yo vamos a decir, mi Dios hará, ¿ok? Cuando el mar me dice que quedas tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice, no pases, tengo tu palabra y eso bastará. Que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que estás. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostenes. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Vamos a decirle, eres Dios de ayer, eres Dios que está. Tú sabes lo que fue, pero sabes lo que vendrá. Pero sabes lo que vendrá. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostenes. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Oh, y la iglesia canta, oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios con tu voz, eres mi. Y se levantan las palmas y tú vas a cantar con espíritu de convicción lo que estás cantando. Tú vas a decirle, Señor, yo sé que tú puedes hacer mucho más de lo que te he pedido hasta ahora. Mi Dios, yo sé que lo que hiciste ayer lo puedes hacer hoy. Mi Dios, yo sé que tú eres el Dios de los imposibles y que estás conmigo y yo confío en ti. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Y a Dios sea la gloria y la honra hoy. Para siempre a Dios sea la gloria y la honra hoy. Para siempre a Dios sea la gloria y la honra hoy. Para siempre eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar,
más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Recibe honor, recibe gloria, alabanza, majestad, poder al único, digno, al mismo de ayer, hoy y siempre. Alabado sea de aquel que nos lleva de bien a mejor, de bien a mejor, de bien a mejor. Señor, tú superas nuestros sueños, nuestras expectativas. Vienen más grandes, más grandes, más grandes. Poderoso, poderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. No hay nada imposible. No hay nada, y tampoco no hay nada imposible para nosotros que creemos en ti, que creemos en ti, que te creemos a ti. Te alabamos. Sigue exaltando, porque hoy viene el reino de Dios a establecerse con poder, con poder. De allí donde está, el reino de Dios es de poder, y no son las muchas palabras. Es tu fe declarándolo, es creyendo. El reino de Dios es de poder. Aquel que se levantó de entre los muertos, aquel que retiró la piedra, está contigo y está conmigo en esta hora. Ese que reina, ese que resucitó, ese que vive, ese que te levanta, Jesucristo, el que te consuela, el que te renueva las fuerzas, el que te sana, el que te revela, el que te da paz, el que trae sanidad. Ese mismo está aquí hoy. Y a quien queremos adorar. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, exáltalo, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano.
glorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo el poder, tuyo es todo el honor. Declaramos que tuyo es el poder, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Declaramos, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y ahí estamos tú y yo, pensando que el Señor no ha provisto el cordero, y estamos llevando al altar eso que amamos, y está puesta la leña, está puesto el fuego, porque te adoramos, Señor. Pero de golpe el Señor dice: yo proveeré el cordero, yo proveeré el cordero. Y saben una cosa, amados, en el mismo monte donde Abraham fue a entregar a su hijo Isaac, en el monte Moriah, más de 2000 años después, Dios proveyó el cordero en ese mismo monte, en el monte de Gólgota. Ya había desaparecido parte del monte porque por ahí Herodes se puso a pelarlo. Pero Dios cumplió lo que prometió. Él dijo: yo voy a proveer el cordero. Y ese cordero es Jesucristo. Y no solamente trae provisión económica, trae provisión en salud, trae provisión de consuelo, trae provisión de descanso, trae provisión de paz, trae provisión de gozo. Lo que tú estés necesitando, acá está Jehová Jireh, representado en el cordero. Dios nos dio la provisión y nos la sigue dando. En Jesucristo está toda la provisión que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Y ven y toma lo que tú estás necesitando. ¿Necesitas esperanza? ¿Necesitas creer? Dios te puede proveer en esta hora. Y yo siento por el Espíritu que todos los que estamos acá necesitamos tomar la provisión de la esperanza para mantenernos firmes. Yo siento por el Espíritu que esa esperanza nos va a asegurar nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Ven y toma de la provisión de la esperanza. Y esta es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. Es Jesucristo, y para Él no hay nada imposible. Así que todo lo que tú has dado por acabado, el Señor lo puede hacer. Así que todo lo que tú has dado por muerto, el Señor puede resucitar. Así que todo lo que has dado por terminado, el Señor
Dios proveyó un cordero suficiente para tomar todo lo que tú necesitas en esta hora. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Y la iglesia celebra.
tu poder. Vamos con tus palmas. Tu poder está aquí. Tu poder, tu poder, tu poder, tu poder está en mí. Tu poder, tu poder. Y veremos milagros, y veremos prodigios, y lo que ojo no vio y oído no escuchó, nosotros lo veremos. Tu poder, tu poder, tu poder, tu poder está en mí. Tu poder, tu poder, tu poder, tu poder está aquí. Tu poder, tu poder, tu poder, tu poder está en mí. Tu poder, tu poder. Necesitas creerlo, necesitas creer que la gracia de Dios está contigo y Dios va a cumplir cada cosa que ha hablado a tu vida. Necesitas creer porque Él ya lo hizo por ti y hoy no te irás sin la porción, y tú que estás allí en casa también tienes tu porción. Cree, Dios dijo y Dios hará. Como nunca, este año es el año de las realizaciones en el Señor. Démosle un gran aplauso a nuestro amado Dios. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Poder a nuestro favor. Poder a nuestro favor. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos regresando, ¿verdad? Y queremos seguirlo haciendo y creo que el Señor nos va a permitir estar y permanecer en estos servicios en este tiempo, y vamos a seguirlos haciendo, y Dios va a permitir que todas las cosas se normalicen pronto. Por ahora estamos aquí, ya el salón prácticamente está con las personas que deben estar, y bueno, la próxima vez, si tú quieres estar en nuestro servicio temprano, debes inscribirte tempranito por ahí ya el lunes para que puedas estar con nosotros disfrutando de este servicio. Tenemos personas nuevas en este lugar y es una alegría para nosotros. Les quiero decir antes de nombrarles que esta es una gran familia, somos familia de amor y fe. Nosotros nos amamos muchísimo y usted va a ser muy amado en este lugar, tan amado que usted, si se va a regresar porque necesita nuestros brazos, necesita nuestra sonrisa. Aquí nos abrazamos mucho, hoy no nos estamos abrazando porque no podemos, pero aquí somos unos abrazadores de miedo, ¿sí o no? Nos encanta abrazar, nos encanta escuchar, nos encanta hablar con ustedes, nos encanta relacionarnos con ustedes. Por eso es tan importante que nuestros corazones siempre estén dispuestos a recibir. Y tú que has venido por primera vez, eres bienvenido. ¿Qué tal es que le demos un aplauso todos? A ver, a todos los que están aquí por primera vez. Joaquín Santana, bienvenida. Angie Nicole Rojas, bienvenido. Daniela Cordero, bienvenida. Wilmer Pérez, bienvenido Wilmer. Y Diego Cadena, bienvenidos. Esta es su casa. Esta es su casa. ¡Esta es su casa! Y aquí se les ama. Y aquí se les ama. Se les ama. Aquí se les ama. Dios dará testimonio de eso en sus vidas. Y aquí se ven milagros. Y aquí se ven señales. Es una buena casa. Dios ha sido bueno con nosotros. Nuestros anuncios. No pueden faltar nuestros anuncios. Pero más que nuestros anuncios queremos invitarles a los grupos Fe Online. A ustedes que se están uniendo en este servicio en línea, queremos decirles que tenemos nuestros grupos de Fe Online, que es virtual. Y tú que estás aquí, una vez a la semana tenemos servicios en línea, una vez a la semana, que se llaman grupos Fe Online. Y no queremos como solamente decirles, vayan a los grupos, no. Queremos mostrarle lo que Dios está haciendo en medio de esos grupos. Y tenemos un testimonio muy lindo que vamos a pasar para que ustedes lo vean. Hola, quiero presentarte tres extraordinarias mujeres: María Teresa Orduños, Norita Cardoso
Cardoso y Rebeca Rey. Las conocí en nuestro grupo de online en un café con Jesús. Iniciamos. Hola, quiero presentarte tres extraordinarias mujeres: María Teresa Orduz, Norita Cardoso y Rebeca Rey. Las conocí en nuestro grupo de fe online en un café con Jesús. Iniciamos en ese inolvidable y particular 2020 que marcó diferencias y nos llevó a buscar alternativas de comunicación que garantizaran la comunicación de nuestra iglesia. Esta experiencia ha sido enriquecedora para cada uno. Cada semana esperamos nuestro encuentro con alegría porque es un tiempo para aprender de la palabra de Dios, compartir y crecer espiritualmente. No obstante, lo que más destaco es la evidencia en cada una de ellas de su cambio frente a Dios. Han abierto su corazón para sentirse seguras, para encontrarse con un Padre perdonador, con un Cristo vivo, más interesado en brindar amor que juicio y que quiere que vivamos una vida con propósito. Destaco y recuerdo especialmente una cita que tuvimos un sábado a las 5 de la mañana para tener un encuentro con el Espíritu Santo. Su manifestación fue palpable y trajo gozo al corazón de cada una de ellas. Nada más hermoso que ser instrumento para la extensión del reino de Dios. Tengo dos grandes amigas, María Teresa y Norita. A ellas los conocí desde los 8 años en el Colegio de la Presentación cuando entramos a estudiar juntas. A través de la vida cada una ha formado su familia, sus hijos, su trabajo, pero nunca ha sido impedimento para estar pendientes la una de la otra. Hace 13 años yo dirigía una fundación para pacientes con cáncer de bajos recursos. En ese momento yo invité a mis amigas Nora y Rebeca a participar de un voluntariado como apoyo a estos pacientes y sus familias que hoy todavía continúa para apoyar esta gran obra. Después llegó Edilma y hoy participar de Café con Jesús online me ha hecho crecer muchísimo espiritualmente. He aprendido a comunicarme directamente con el Señor, a crear una dependencia con Él y a sentir ese gran poder del Espíritu Santo. Que ha sido una experiencia muy linda, he aprendido a tener fe, más de la que aún tenía, a saber que Dios es el primero en cualquier lugar, que Él siempre va a ser la primera persona en mi vida y el más importante. Al iniciar el día y al terminar, siempre tenerlo presente a Él, igual en el transcurso, ¿no?, del día. Pero al final, empezar el día es clave entregarle a Él y en la noche al finalizar agradeciéndole también por el día, sea malo, sea bueno, sea regular. Entonces la verdad que he aprendido esa bella presencia del Señor todos los días, ¿sí? Y que Él sea siempre, siempre siga siendo el primero en mi vida. Yo siempre había querido encontrar la manera de conocer más a Jesús, de fortalecer mi fe y encontrar ese camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuáles eran las promesas que Dios tenía para nosotros y cómo podía yo obtenerlas? Y con este grupo he afianzado mi fe, he ampliado mis conocimientos y me he sentido muchísimo más tranquila de mi relación con Dios. Ha sido maravilloso sentir al Espíritu Santo en mi vida y esta relación que se va fortaleciendo con Dios día a día, al despertar, al acostarme, agradeciendo todo el tiempo, tratando de seguir su palabra. Mi deseo es poder ser un testimonio para esas personas que hoy buscan esa paz verdadera, ese amor que solo lo vamos a encontrar de manos del Señor. Quiero con toda mi alma que mis hijos, mis hermanos, mi familia directa y mis mejores amigas puedan tener acceso a Él, que sé que lo tienen, pero que saquen un tiempito, que conozcan la palabra y así como yo estoy de feliz conociéndola para mi vida, ellos puedan lograr involucrarla en su vida también. Este es el alimento del alma que todos esperamos y ojalá que mucha gente pueda tener esta oportunidad. Los abrazo fraternalmente y los invito para que los que no estén haciendo este trabajo virtual de fe en línea se unan para realizar este aprendizaje tan hermoso. Un abrazo grande lleno de todo mi cariño. Grupos Fe Online. No puedes dejar
de participar en uno de estos grupos. Como siempre les decimos, busquen a alguien que ustedes conozcan de esta iglesia, cómo son los grupos, pero no dejes de asistir. Llámenos a nuestro WhatsApp, escríbanos a nuestro correo y de una vez les contactaremos para que puedan ustedes participar en un grupo en línea. Como ven, es una gran bendición. Está bendiciendo por este tiempo de pandemia, bendijo a muchas vidas que están lejos de la ciudad y que se conectaron con nosotros. Las grandes cosas que trajo la pandemia, las grandes cosas que la oscuridad quiso traer como mal y Dios hizo como bien. Acuérdense que Dios es especialista en cambiar lo malo, en hacer lo bueno para nosotros. Y eso ha pasado con los grupos Fe Online. Así que les animamos a que se unan a estos grupos. Bueno, nuestra invitación de todos los martes a las 7 de la noche, desde la cueva. Te sorprenderás con lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando sobre el caminante, ¿no? Estamos siguiendo al caminante en estos tiempos, entonces conéctate los martes desde la cueva. La pregunta a ustedes, los que están aquí presentes, ¿a quiénes les llegan los devocionales de lunes a viernes, todas las mañanas? Eso, levanten las manos. Muy bien, wow, muy bien. Súper, la mayoría. Y ustedes levanten la mano allá. Muy bien, excelente. Iglesia en línea. Necesitamos compartir los devocionales entonces para así extender el mensaje de la gracia de Dios a todo el mundo. Entonces, la gloriosa gracia de Dios se llama, es hermoso. Estamos viviendo maravillosos tiempos de oración. Otra vez, levanten las manos los que se conectan a las 7 de la mañana todos los días. Por allá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También. Los que no, por favor, a las 7 de la mañana te puedes conectar. Tenemos tiempo de oración, de intercesión. Estamos aprendiendo cosas maravillosas. Empezamos el día súper recargados, ¿sí? Tú también te puedes unir a nuestros maravillosos tiempos de oración. Bueno, las mujeres estamos expectantes. Hagan así. ¡Eso! ¡Que vivan las mujeres! Tal y como somos, entra en pretemporada en el mes de marzo, entonces vamos a tener una pretemporada con historias reales muy especial, esperando la nueva temporada que más adelante la tendremos. Entonces ya les estaremos avisando, pero en el mes de marzo tendremos nuestra pretemporada. Otro Esas somos nosotras, así somos, muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Los varones también van a tener su tiempo, estamos trabajando en ello porque se pusieron muy envidiosos y ahora quieren tener también su tiempo, entonces muy pronto van a saber de eso. ¿Y qué nos faltaría para ponerle la cereza al pastel? Que cada vez que tú te unas a un programa de estos, tú que estás aquí, cuando te unas online, dale like, me gusta, porque eso nos bendice, porque eso hace que pasen cosas para poder que nuestros programas lleguen más lejos, ¿cierto? Y cuando tú quieras bendecirnos más, comentas en la parte de abajo, no solamente en el chat, sino en la parte de abajo, escribe tu comentario. Tú no te imaginas cómo nos hace de bien a la iglesia para que este mensaje que tú estabas viendo y que te pareció que te bendijo, corra como un río. Entonces, comprometidos a darle like y a compartirlos y a hacer comentarios súper bien. Bueno. Muy bien, aquí estamos muy animados. Ustedes que están en casa tienen que venir porque esto está muy animado aquí definitivamente. Bueno, vamos a darle tiempo al pastor Carlitos porque aquí emocionados y mejor dicho, vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estamos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por la palabra que tú traes para nuestras vidas en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque exactamente lo que nuestra alma está necesitando es lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Gracias por traernos a este lugar, gracias por permitirnos conectarnos en línea, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, unja la vida del pastor Carlos, Señor, en la palabra, Señor, para que llegue a nuestros corazones, Señor, y haga, Señor, para lo que fue creada, Señor. Gracias por esa vida abundante que viene en esta palabra, Señor. Gracias por tu gracia gloriosa sobre nuestras vidas y sobre la vida del pastor en esta hora. Amén.
Aleluya, gracias Señor. Yo imagino que todos están tan emocionados como yo. O no sé si estoy más emocionado de ustedes, pero estuve derramando mis lágrimas ahí delante del Señor de pura emoción. Por este momento, por esta hora, por este lugar. Yo sé que estamos aquí volviendo a nuestras reuniones presenciales para no volver atrás. Y creo que pronto estaremos abriendo también, confiando en el Señor, en nuestra reunión de domingo. Así que un abrazo, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto también para todos los que están en casa. ¿Cuál cámara, por favor, va a estar para? Ok, un saludo muy especial para todos los que están en casa viéndonos. Nuestro tema hoy, otro evangelio. Pregúntele a alguien ahí, mírelo. Otro evangelio, pregúntese. Quiero decirle algo, por favor, escúchenme muy bien. Todos los que están aquí en esta hora, los que están en casa escuchándonos. Yo tengo la plena certeza en mi corazón que nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial, está enviando esta palabra con el propósito de guardar su iglesia. Así que voy a pedirle que ore conmigo, por favor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que podamos no solamente escuchar con los oídos, sino escuchar con el corazón. Que podamos entender y comprender este mensaje, porque es vital en esta hora, en estos tiempos finales. Este es un mensaje vital para todo creyente. Oremos, por favor. Padre Celestial, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestro Padre. Tú nos amas, Señor, y tú cuidas de nosotros. Así que gracias por esta palabra que tiene como propósito guardar y cuidar nuestras vidas. Y gracias, Señor, yo te doy por mi vida, porque una responsabilidad que tengo como pastor delante de ti es también proteger tu iglesia. Señor, así que esta palabra haga un cerco de protección sobre cada uno de tus hijos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mi primer punto hoy en esta enseñanza: la falsedad, el engaño, una característica propia del final de los tiempos. En Mateo capítulo 24 tenemos el relato de un diálogo muy interesante que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Ellos estaban mostrándole con admiración los edificios del templo. Y entonces el Señor Jesucristo les asegura y les dice que serán destruidos y que no quedará piedra sobre piedra. Así que más adelante los discípulos quedan intrigados y en un momento de esos que pasaban a solas con el Señor, se acercan a preguntarle. Mateo 24:3. Jesús se sentó en el monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? La Biblia habla de los últimos días, la Biblia habla de los últimos tiempos. Esa es una era en la economía de Dios que comenzó con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, o sea, hace ya un poco más de 2000 años. Pero esos últimos días, esos últimos tiempos tienen un final, que se llama el final de los tiempos o que se llama el fin del mundo. Y el evento cumbre, el evento característico de esa era, que se llama también la era de la iglesia o la dispensación de la gracia de Dios, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene por su iglesia y que luego viene con su iglesia para salvar a Israel, juzgar las naciones y establecer su reino milenial aquí en la tierra. Ellos están preguntándole: ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y le habían preguntado también cuándo sucedería esto. Y entonces el Señor Jesús les responde dándoles una serie de señales que marcarían la destrucción del templo, y efectivamente sucedió en el año 70, pero también le dio otras señales que hablarían de lo que marcaría su regreso y el fin del mundo. Y una de esas señales que el Señor les dio está allí en Mateo 24:11, fue esta: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Muchos falsos profetas engañando a mucha
gente. La falsedad y entonces el engaño en este final de los tiempos está en una dimensión multiplicada, es en gran medida, y es entonces claramente una señal de este final de los tiempos. Pero no solamente hay falsos profetas, hay también falsos maestros. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 2, verso 1, lo siguiente: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Observen que el rango de engaño es muy amplio. Va desde herejías destructivas hasta el punto en que la gente que ha creído alguna vez en el Señor ha llegado a negarlo, ha llegado a apostatar de la fe. Todo como consecuencia de recibir esa falsa enseñanza. La falsa profecía y la falsa enseñanza generan falsas doctrinas. Y miren, mis hermanos, este asunto es tan serio que la Escritura nos dice que aún muchas de esas falsas doctrinas tienen su origen en el infierno mismo, son provocadas por demonios. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1, Reina Valera del 60 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Wow, a mí me impresiona. Yo siempre había visto muchos, la declaración del Señor: habrá muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, pero no había caído en cuenta que muchos también caerán en el engaño, muchos caerán en el engaño. ¿Por qué razón la gente puede caer en el engaño de la falsa doctrina, de la falsa profecía, de la falsa enseñanza? Encuentro dos razones en la Escritura. La primera, por inmadurez espiritual. El propósito de Dios con cada uno de nosotros no es solamente librarnos de la condenación eterna y del infierno. El propósito de Dios con cada uno de nosotros ni siquiera es solamente hacernos sus hijos y sus hijos muy amados. El propósito de Dios con cada uno de nosotros, contigo y conmigo, es hacernos semejantes al Señor Jesucristo. Que el carácter de Jesucristo pueda crecer en nosotros. Que el carácter del Señor Jesucristo sea manifestado en nosotros. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y es posible entonces, como dice la Escritura, crecer al carácter, a la estatura de Cristo. Pero eso necesita un proceso, y eso necesita también nuestra colaboración. Necesitamos disponernos, necesitamos decirle al Señor: sí, Señor, no quiero conformarme solamente con ser librado de la condenación eterna y del infierno. Quiero ser como tu Hijo. Quiero que el carácter de Jesús se manifieste en mi vida. Pero cuando las personas no crecen en madurez en el carácter de Cristo, están expuestos. Efesios capítulo 4 verso 14, en contrario, dice la Escritura, para los que alcanzan madurez, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier viento de doctrina, por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. O sea, la única manera como tú te puedes proteger del engaño es comprometiéndote con el Señor, para que por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Señor mismo en tu vida, crezcas al carácter de Cristo. Porque madurez espiritual va a evitarte caer en el engaño. La otra razón por la que mucha gente cae en el engaño es que al tiempo que hay mucha falsa profecía y mucha falsa enseñanza, lamentablemente en muchos cristianos inmaduros hay comezón de oír o ganas de oír cosas.
ganas de oír historias, fantasías, cualquier cantidad de cosas. Miren, mis hermanos, entendamos lo siguiente: si el Señor Jesucristo no es el todo de nuestras vidas, si el Señor Jesucristo no es lo que satisface nuestras almas, si Él no es nuestro pan cada día, si Él no es nuestro alimento, si Él no es lo que nos llena, estaremos entonces en búsqueda de algo más, de algo más. Pero el Señor Jesucristo tiene el potencial de ser todo para todos y cada uno de nosotros. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2 y 3. Son las instrucciones del apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo Timoteo. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, enseña, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Según sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¡Wow! Esta es la Nueva Traducción Viviente. Reina Valera dice: de los que tienen comezón de oír. Así que, en este contexto que les he dibujado, por las razones que les he dicho, quiero advertirles y hablarles de una falsa enseñanza que en estos últimos años está cobrando fuerza y está llevando en engaño a muchos creyentes. Voy a hablarle de los falsos maestros judaizantes. Ustedes me dirán: ¿de qué va a hablar, pastor? Bueno, esta corriente de falsa enseñanza no es nueva. Comenzó desde el comienzo mismo de la predicación del Evangelio entre los gentiles. Y en la Escritura se nos narra muy particularmente la obra de estos falsos maestros judaizantes entre las iglesias de Galacia. En uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo fundó varias iglesias en la provincia romana de Galacia. Estaba situada en la zona central del Asia Menor. A esas pequeñas comunidades el apóstol Pablo escribió lo que hoy conocemos como la carta a los Gálatas, con el propósito fundamental de contrarrestar la falsa enseñanza que estaba siendo propagada por maestros judaizantes, y que tristemente muchos de esos creyentes en el Señor Jesucristo que proveían de los gentiles, de las naciones gentiles, estaban creyendo, estaban abrazando. Así que allí surge la carta a los Gálatas. Quiero pedirles por favor toda su atención para este corto video de solamente 7 minutos. Pongan toda atención, por favor, y pongan sus ojos en las pantallas, porque es una manera muy didáctica de explicar las Escrituras, los diferentes libros de la Biblia. Está hecho por un ministerio extremadamente serio, se llama Proyecto Biblia, y es supremamente equilibrado y absolutamente pegado a las Escrituras. Así que, por favor, veamos este video. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó,
Y el resultado fue esta carta. Primero él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías. Y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios.
Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. ¿Entendieron? ¿Ya se lo saben? ¿Quién lo puede repetir? Un resumen rápido, un recorderis rápido de las cosas fundamentales que hay en esta enseñanza a través de esta forma tan didáctica. Recuerden, primero el trasfondo de todo. Nuestro Señor Jesucristo vino bajo el pacto de la ley, ¿verdad? Y Él sometió su vida a la ley de Moisés, a toda la Torá. A diferencia del pueblo de Israel, que nunca pudo cumplirla, que nunca pudo obedecer a Dios, que vivió una vida constantemente de desobediencia y de rebeldía, Él vivió una vida de perfecta obediencia a Dios, cumpliendo absolutamente toda la ley. En Él jamás se halló pecado. Pero Él entonces vino fundamentalmente para enseñar, para ministrar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero preparó a sus discípulos para que luego de su muerte y cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, los discípulos pudieran ir a todas las naciones y predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que entonces, como nos explicaron, la comunidad cristiana comienza con una comunidad de judíos que se convierten al Señor Jesucristo, judíos mesiánicos se le llaman. Así que comienza con ellos, pero en la medida en que el Evangelio se extiende a los lugares y a las naciones no judías, entonces empieza a ser conformada también por gentiles, se le llama a los pueblos diferentes a los judíos, que se han convertido al Señor Jesucristo. Y muchas de esas comunidades entonces empiezan a ser comunidades mixtas de judíos mesiánicos y de gentiles cristianizados o hechos cristianos. Y la convivencia no resulta fácil. Y de eso nos dice ahí claramente la enseñanza, hay evidencia en Hechos 15. Pero el asunto central es este. Muchos de los judíos convertidos al Señor Jesucristo, pues ellos no dejaron sus prácticas, no dejaron su obediencia a la ley, ellos no dejaron nada de eso, solamente que ahora habían involucrado al Señor Jesucristo en sus vidas. Como no entendían que había terminado ya una dispensación o la dispensación de la ley o el pacto de la ley, que había comenzado con el Señor Jesucristo una nueva era, la era de la gracia de Dios, no entendían eso, entonces ellos creían que los gentiles que estaban convirtiéndose al Señor Jesucristo no les era suficiente su fe en el Señor Jesucristo, sino que además de tener fe en el Señor Jesucristo, ellos necesitaban también cumplir toda la ley. Cumplir toda la ley. Eso era todo el punto. Entonces querían que guardaran el sábado, querían que se circuncidaran, querían que no comieran cerdo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la ley moral, la ley ceremonial y todas las demás cosas. Así que entonces muchos cristianos que procedían de los pueblos gentiles empezaron a creerles, recibieron esa enseñanza. Y ahí es cuando entonces el apóstol Pablo reacciona y escribe la carta con 3 propósitos: confirmar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, señalar claramente que se llega a ser parte de la familia de Dios, que se es aceptado por Dios, no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo, y demostrar que es por medio del evangelio de la gracia de Dios que las personas son transformadas de adentro hacia afuera por causa de la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas, y no por causa de la obediencia a la Torá. Así que entonces, en cuanto a la confirmación del evangelio del Señor Jesucristo, el apóstol claramente señala que ese evangelio mezclado
entre gracia y ley es un evangelio diferente, que no es el evangelio que él predicó, que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, 1, 6 y 7. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Wow, esta es una verdad tremenda para quien cae en este engaño, pensar que no es suficiente la obra del Señor Jesucristo para darle salvación, vida eterna, para limpiar y perdonar todos sus pecados, para hacerlo hijo de Dios, para hacerlo miembro de la familia de Dios, para justificarlo por la fe. Que además de eso necesita hacer otras cosas, necesita hacer obras. Quien cree eso, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice el Señor a través de Pablo, a través de este verso. Primero, que al apartarse entonces del verdadero evangelio, se apartan de Dios, se apartan de Dios. Que ese es un evangelio diferente, que ese es otro evangelio. Y si es otro evangelio, pierde la esencia del evangelio, de tal manera que ese evangelio entonces no tiene capacidad de salvar, porque el evangelio que salva es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios. Romanos capítulo 1 verso 11, es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y quienes reciben este otro evangelio, quedan bajo el poder del engaño. Por eso el apóstol Pablo le llama a Gálatas insensatos, tontos, estúpidos. Y se pregunta, ¿quién los hechizó? ¿Quién los hechizó? Y otra cosa bien grave, quien lo predica cae bajo maldición. Gálatas 1:9. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia, es decir, otro evangelio distinto del que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y entonces recuerda cuál es el verdadero evangelio, y dice varias cosas interesantes. Primero, que el evangelio que él ha predicado no fue un evangelio que él se inventó, ni siquiera fue un evangelio que le transmitieron los apóstoles antes de él. Fue un evangelio que él recibió directamente por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense de la historia de la conversión de Pablo. Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, les decía muchas veces: tengo muchas más cosas para decirles, pero ustedes no las pueden entender, ustedes no las pueden comprender. Así que en su soberanía, Dios decidió revelarle al apóstol Pablo, a Pablo, que vino después de los otros apóstoles. Él dijo que era como un abortivo en medio de ellos, toda la revelación, la profunda revelación acerca del Señor Jesucristo y de su obra completa y acabada. Por eso es el apóstol Pablo es que el que escribe la mayor parte de la literatura del Nuevo Testamento. En el verso 16 del capítulo 1, hablando el apóstol Pablo de esa selección que Dios hizo, lo hizo, dice verso 16, le plació a Dios revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar este evangelio, llega un punto y un momento en que él va a Jerusalén, 12 años después de que él comienza toda la obra de misionera y de predicación del evangelio. Va a Jerusalén, se encuentra con los principales apóstoles, los que sí habían estado con el Señor Jesús, les explica, les muestra todo el evangelio que él predica, todo el mensaje que él predica, y los apóstoles lo validan. Los apóstoles no dicen: no, Pablo, estás equivocado en esto o en lo otro. En absoluto, lo validan, lo aprueban y lo animan a que siga predicando el evangelio. Y lo que finalmente hace entonces es poner en claro cuál es el mensaje central del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es la justificación por la fe, no por las obras. Somos hechos justos delante de Dios por la fe en Jesucristo, por creer en lo que el Señor Jesucristo hizo, no por lo que nosotros podamos hacer. Gálatas 2:15-16
Con esto termino porque el tiempo se nos fue. Tú y yo somos judíos de nacimiento, está hablando Pablo con los otros apóstoles. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás, escuche esto bien, nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Esta enseñanza, esta falsa enseñanza de que no es suficiente la fe en el Señor Jesucristo para ser declarados justos, para ser aceptados por Dios como parte de su familia, para recibir las bendiciones de Dios, que necesitamos hacer otras cosas, que necesitamos volver a guardar el sábado, que necesitamos entonces cuidarnos de no comer carne de cerdo y de animales que tengan pezuña, que necesitamos además, otra serie de cosas, está otra vez corriendo en medio de mucha gente, a través de un movimiento que se llama Volviendo a las Raíces Hebreas. El punto es este. Muchos dicen, como el pueblo de Israel fue dispensado por todas las naciones, entonces en todas las naciones puede haber mucha gente que sea descendiente de israelitas. Y entonces de pronto usted puede ser un israelita. Y si usted ahora es cristiano, es muy probable que usted sea parte del pueblo escogido, del pueblo de Israel, que efectivamente lo son. Pero por un tiempo fueron el único pueblo escogido, hasta que llegó Cristo. Después de que llegó el Señor Jesucristo, el nuevo pueblo de Dios no es solamente el pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Dios está conformado por los judíos que creen en el Señor Jesucristo y por los gentiles que creen en el Señor Jesucristo. Entonces están llevando a muchos cristianos otra vez a judaizar, a guardar la ley, a guardar el sábado, en fin, a todo este tipo de cosas. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No habría sido necesario. Si la obra del Señor Jesucristo no es suficiente, entonces ¿para qué llevó Él en la cruz nuestros pecados? ¿Para qué sufrió? ¿Para qué fue martirizado? ¿Para qué fue sepultado? ¿Para qué? No tomemos la gracia de Dios en vano y cerremos nuestros oídos a toda esa falsa enseñanza. Este tiempo de pandemia ha sido una bendición en muchos sentidos. Nos ha permitido comunicarnos a través del internet, por Zoom, Fe Online. Ahí les mostramos muchas de las cosas buenas que están pasando entre nosotros. Pero también ha sido una prueba para muchos que tienen comezón de oír, que por curiosidad empiezan a explorar y a mirar una cantidad de cosas en internet y empiezan a ser seducidos y pueden caer entonces bajo falsa enseñanza. Padre Celestial, yo quiero darte gracias por tu iglesia y por tu pueblo en esta mañana. Gracias, Señor, por la palabra profética más segura. Gracias por la Biblia, gracias por la Escritura, gracias, Señor, oh Dios, por todas las cartas del apóstol Pablo, gracias, Señor, por tu enseñanza, gracias, Señor, porque ahora nosotros estamos bajo esta nueva era, este nuevo tiempo, la era de la iglesia, este último tiempo, Señor, la dispensación de la gracia de Dios. Sabemos que este tiempo terminará cuando tú vengas por segunda vez. Y entonces volverás otra vez, Señor, para salvar al pueblo de Israel, para revelarte al pueblo de Israel. Volverás otra vez para establecer tu reino aquí en la tierra, Señor. Pero entre tanto tú vengas, a ti te plació establecer, Señor, que seamos salvos a través de la fe en Jesucristo.
Tú nos aseguras que lo que el Señor Jesucristo hizo es suficiente para darnos salvación, vida eterna, sanidad, restauración, para bendecirnos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Tú nos aseguras que por causa de la obediencia de Jesucristo y no la nuestra, nosotros, Señor, somos justificados delante de ti, somos declarados justos, Señor. Tú nos aseguras, Señor, que por causa de la fe en el Señor Jesucristo somos hechos tus hijos muy amados, miembros de tu familia. No necesitamos nada más, Señor. Tú eres suficiente, tú eres suficiente, tú eres suficiente para mí. No necesito yo hacer nada más, Señor, porque tú eres suficiente para mí. Amén y amén. Muchas bendiciones, iglesia, muchas bendiciones. Aquí al salir está la mesita y está el alfolí para recibir los diezmos, las ofrendas, las donaciones que ustedes quieran sembrar en esta casa y en este ministerio. Muchas bendiciones.